Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos, a todos los que nos siguen en este canal de Morena Socialista. El día de hoy vamos a tener una charla muy interesante acerca de un documento que escribió, pues, una de los científicos más importantes que ha tenido la humanidad en el siglo pasado, en el siglo XX y en todos sus tiempos. Nos referimos a Albert Einstein, un científico pues, que jugó un papel muy importante en el desarrollo de la física en general y que escribió un documento que llamaba ¿Por qué socialismo? A nosotros nos parece muy importante pues que una de estas pues mentes muy brillantes que ha dado la humanidad pues se haya posicionado en favor del socialismo, pero aquí explica en este documento una serie de cuestiones que nos parecen importante pues analizar. Entonces, sin más, nuestro compañero pues Gil Mayorga nos daría una breve reseña de este documento pues para iniciar la charla y el debate sobre esto que plantea Einstein en este documento. Pues bueno, sin más, adelante Gil. Sí, gracias. Hola, buenas noches a todos. Justamente vamos hoy a conversar un poco acerca de un texto de Albert Einstein que pues no es una obra de física o matemáticas, que es digamos lo que usualmente se le reconoce, sino que este científico pues busca establecer algunos puntos sobre cuestiones sociales, sobre cuestiones históricas, realmente, pero desde la perspectiva de la época. Hay que recordar que, bueno, el texto es de los años, fines de los años 40, entonces, pues está al final del periodo de las guerras mundiales. O sea, el mundo estaba muy conmocionado aún por toda la gran destrucción y sobre todo se abrían ahora los conflictos con el socialismo, con los países que estaban ahora bajo la influencia soviética. Einstein, pues, se propone enfocar el problema y hay que llamar la atención que finalmente él aborda el problema desde varios puntos de vista. O sea, como científico, él establece de antemano que las ciencias, en este caso, por ejemplo, física, matemáticas, en general, este tipo de ciencias naturales, pues se encuentran limitadas porque finalmente no pueden proponerse finalidades, ¿no? O sea, son herramientas de conocimiento, son procesos de conocimiento hasta cierto punto pues ajenos a la ética, ¿no? O sea, finalmente la misma física podía servir y sirvió, ¿no? Por ejemplo, a los países del eje y que a los aliados o a los soviéticos. O sea, finalmente la ciencia al servicio de un régimen social, pues no conoce o reconoce necesariamente finalidades éticas. Entonces, de entrada, Einstein propone esa limitación, ¿no? Pero al mismo tiempo establece que este tipo de problemas sociales, históricos y económicos, pues no deben estar limitados a expertos. O sea, eso también es cierto, ¿no? O sea, la economía, la política, la historia, pues son campos de conocimiento en sí mismos, pero hay implicaciones de muy largo alcance para toda la humanidad y para los miembros de la sociedad. Entonces, de antemano, no se reputa como experto en estas materias, pero considera que es necesario hablar de ellos. Eso también es importante. Y hace
un recorrido sobre la cuestión de la humanidad, o sea, en su proceso histórico. O sea, finalmente, él nos habla de que, con esa parte quisiera enfatizar es la parte del cambio histórico, ¿no? O sea, el ser humano tiene una relación con la sociedad. O sea, el ser humano actualmente es parte de una sociedad, pero al mismo tiempo que es parte de una sociedad, también tiene metas y objetivos y necesidades individuales. O sea, hay una contradicción ahí los objetivos de carácter individual del individuo y su necesidad de la sociedad. Finalmente, el individuo actual no tiene nada por sí mismo de manera completa o absoluta, sino que finalmente lo hace en el marco de la sociedad, o sea, se procura lo que necesita a través de esta, y esta sociedad no es solamente el conjunto de individuos que viven actualmente, sino el conjunto de los individuos que han existido y que pues le han dado esa conformación actual, sus sociedades, sus instituciones. Solo que esta sociedad pues ha estado gobernada por aquellos que se han hecho del poder. O sea, finalmente los procesos de invasión y conquista, pues como dice Einstein, le han dado esta forma. Y esta forma ha sido fijada, él menciona a los sacerdotes. Ahora bien, bueno, la parte ideológica empezó con los sacerdotes, ¿no? Con las grandes religiones que convirtieron las ideas de dominación, pues en algo absoluto, ¿no? Y las fueron legando a través de las generaciones. Entonces, hoy en día, pues no solamente la religión, ¿no? Tenemos aparatos ideológicos más allá de la religión. O sea, tenemos todas estas formas de dominación ideológica, pero también aún coexisten con las formas de dominación más directas, ¿no? Pero pues, no pierde sentido, ¿no? Lo que él menciona. Entonces, esa cuestión es importante también en el sentido de que finalmente los individuos, a diferencia las sociedades de los individuos humanos, a diferencia, por ejemplo, de los animales y que llamamos sociales como abejas o hormigas, etcétera, pues no están dados completamente de antemano. Finalmente las sociedades cambian, las sociedades cambian de forma, se transforman y eso él menciona, pues ciertamente que es algo importante porque permite comprender que pues el ser humano no está limitado, o sea, no está limitado a una determinada forma social, que esta puede cambiar y que ese cambio tiene que ser en beneficio de todos los miembros de la misma, o sea, no tiene sentido en esta parte de cambiar solamente para mantener la dominación. Entonces, esa parte también es relevante de su texto. Y por ejemplo, hay otra parte que, que es importante, es que él menciona esta parte del carácter irreversible de la productividad capitalista. Él menciona que todos estos avances que ha habido en la producción, en la aplicación de la ciencia a la producción, el aumento de la productividad, de la organización, del cambio incluso de los individuos, pues no es algo a lo que se pueda o debiera renunciar. O sea, es importante porque, digamos, no cae Einstein en una nostalgia, ¿no? O, no nos va a hablar de un socialismo, utópico o romántico, en el cual se planteara un retorno, ¿no? A formas, previas de economía. Eso es importante porque muchas veces en la izquierda no marxista sobre todo, es muy patente esa nostalgia, ¿no? Afán de visualizar el socialismo como algo regresivo, o como prácticamente como diríamos, el desmantelamiento del capitalismo, ¿no? Pero no solo del capitalismo, sino de toda la parte industrial, de tecnológica y científica. Es decir, para, digamos, arrojar toda noción de progreso
efectuar una regresión en los hechos. Muy por el contrario, Einstein menciona que la sociedad no puede prescindir de eso y que la sociedad nueva tiene que tener como base todos estos avances que se han verificado en el capitalismo. El capitalismo, recordemos, pues tomó toda la ciencia y la técnica precedentes y las enfocó en aumentar la producción, ¿no? El potencial de producción, en pues sí, en subsumir y doblegar la producción como la encontró para orientarla hacia el cambio, hacia la producción de mercancías en vez de producción de bienes para el consumo o el uso de la sociedad. Y eso es algo que también menciona Einstein. O sea, finalmente es una sociedad que está pues enfocada a eso, ¿no? Al lucro, a la obtención de ganancias para la clase capitalista. Ahora bien, él ubica también él de hecho lo menciona así, ¿no? Que este progreso pues ha construido una comunidad planetaria de producción y consumo. Y esa es la realidad, ¿no? O sea, el capitalismo es un sistema mundial. O sea, Einstein lo reconoce bien que pues no se trata de un fenómeno aislado o por tanto pues, que puede erradicándolo en un lado va a desaparecer, ¿no? Porque finalmente su carácter planetario es una de sus mayores fortalezas. Entonces, él ubica que, sin embargo, pues la sociedad capitalista, no solo en términos económicos, sino en términos sociales e históricos de largo alcance, pues tiene una contradicción que le ubica como la relación entre el individuo y la sociedad, ¿no? Él observa e incluso plantea algunas anécdotas donde habla de un malestar de los individuos, un malestar creciente de los individuos contra la sociedad, incluso en la sociedad en la que viven, ¿no? O sea, no solo en abstracto, sino que pues ya se llegaba, ¿no? Incluso a un extremos nihilistas, ¿no? O sea, en aquellos en los cuales los individuos ya no estaban tan reactivos o tan escandalizados, ¿no? Por la posibilidad de que la sociedad humana y toda la raza humana desapareciera. Probablemente incluso por el temor nuclear, ¿no? Recordar que estaban surgiendo los armamentos nucleares y pues, la posibilidad de destruir el planeta, que hoy sigue presente, ¿no? Y de hecho, a veces surge de nuevo el tema y a veces se olvida, ¿no? Pero las armas de destrucción masiva están ahí, están en manos de potencias a veces antagónicas. Entonces es un peligro real, aunque no necesariamente se materialice todo el tiempo, ¿no? O sea, pero es un equilibrio del terror, ¿no? Ese sí ahí, sin embargo, y ese equilibrio del terror pues condiciona mucho al individuo, ¿no? También a temer a la sociedad, que es también lo que menciona Einstein, ¿no? O sea, en vez de sentirse el individuo protegido, representado y deudor de la sociedad, más bien la vive con temor, ¿no? O sea, temor al desempleo, temor a la violencia, temor a la destrucción en masa. Entonces, y ahora viene una parte interesante también porque finalmente Einstein es bastante puntual, ¿no? Y ya pues de plano lo encontramos eh, de lleno en la terminología del capital, ¿no? O sea, él identifica que la fuente del mal de la sociedad pues no es otra que la anarquía económica de la sociedad capitalista. Y entonces nos describe toda esta parte de la explotación, o sea, la explotación del trabajador asalariado, que por carecer de medios de producción, pues es explotado y es digamos, un material, ¿no? O sea, del trabajo y que simplemente trabaja y se esfuerza, pero pues no lo hacen provecho, ya no digamos de él, ¿no? Ni siquiera de la sociedad, sino de una oligarquía. Y más aún, Einstein, por ejemplo, habla de la concentración, ¿no? O sea, la concentración de capitales, pues precisamente es
una parte en donde pues, el mismo capitalista es rebasado, ¿no? El capital pequeño es absorbido por el grande y de todo esto pues deriva la anarquía del sistema económico y que es la fuente, ¿no? De los males de la sociedad. Pues ese es el resultado del análisis marxista, del análisis hecho en el Capital. Entonces él lo representa así y de ahí deriva la necesidad de una sociedad socialista, o sea, una sociedad socialista y tomando en cuenta la parte primero del texto, pues es una sociedad socialista basada en la gran producción. Entonces, la conclusión de Einstein es que la nueva sociedad tiene que empezar por la planificación centralizada de la economía. Entonces él menciona presente que la economía pues tiene que ser reorientada, o sea, no puede seguir bajo estos principios del capitalismo, tiene que orientarse al socialismo, empezando por la planificación centralizada de la economía. Claro, él advierte muy claramente, o sea, la economía planificada no es a un socialismo, o sea, y seguramente tiene en mente ya los problemas del socialismo soviético, el crecimiento de la burocracia, la, la supresión prácticamente la extensión de la dictadura, ¿no? La supresión de los derechos y muchos derechos de los individuos en favor de capas burocráticas. Entonces eso lo tiene muy presente y el texto queda abierto ahí, o sea, cómo solucionar estos problemas que ya son presentes, ¿no? O vivos, porque está toda la historia soviética, ¿no? Para mencionar solo una parte, ¿no? También la China, ¿no? La cubana y de otros países. Entonces, esa parte queda abierta, pero es importante que Einstein lo maneje la cuestión del socialismo en estos términos, ¿no? Como ya he mencionado, que no derivara en una utopía, este, básicamente regresiva y nostálgica de la pequeña producción, ¿no? Que es algo que sí suele encontrarse mucho. Ya me tocó hablar, ¿no? Con personas que sin tener, por ejemplo, ningún vínculo con la sociedad agraria, eran nostálgicos de la producción agrícola, ¿no? O sea, imaginando una sociedad de pequeños productores agrícolas, donde ya no existiera una gran industria, etcétera. Incluso académicos, ¿no? Hablaban en esos términos, académicos de ciencias naturales. Es curioso, ¿no? Porque las ciencias naturales pues están muy vinculadas a la gran industria, pero por ejemplo Einstein nos muestra, no necesariamente tiene que ser así, ¿no? Él maneja la cuestión de la gran producción y la centralización de esta producción para sentar las bases del bienestar del individuo y de la sociedad. Entonces, esa parte me parece importante, ¿no? Que retome mucho del análisis marxista para explicar términos muy populares, la cuestión del socialismo y su necesidad, ¿no? Porque también es importante que no lo mencione como una opción o como una alternativa, ¿no? Como hacen muchos en la izquierda, que hablan de alternativas y de opciones, ¿no? Que supuestamente el ser humano social en la actualidad debería tener como parte de un supuesto juego democrático, cuando pues todos sabemos que la cuestión histórica del capitalismo no se dirime o no se ha dirimido y no se va a dirimir en términos 100% democráticos, o por lo menos no democráticos en el sentido burgués, sino democráticos en el más amplio sentido de la palabra, ¿no? En la cuestión de la dictadura del proletariado. A lo mejor ahí no hay en este texto una mención de esa parte crucial, ¿no? La dictadura del proletariado. Diríamos que está hasta cierto punto implícita en el momento en que habla de la planificación de la economía. No sería posible hablar de una planificación centralizada de la economía en dirección al socialismo sin una dictadura del proletariado. En todo caso, no es explícito este término, que es central, ¿no? Para la teoría marxista. O sea, finalmente la democracia más amplia solo puede ser la dictadura del proletariado, ¿no? Una democracia proletaria. Entonces, en estos términos pondría la cuestión del texto de Einstein y
Pues sí, me parece que es importante, primero por el autor, ¿no? O sea, un autor no, ciertamente no asociado, ¿no? Incluso en los medios o en círculos de estudio a la cuestión del socialismo, del marxismo o de la izquierda, pero que lo hacen no solamente, o sea, no solamente se vale de sus credenciales, ¿no? Aquí realmente argumenta y realmente expone, ¿no? La cuestión, porque finalmente se observa en él un vivo interés, ¿no? La cuestión de la, digamos, del destino humano, ¿no? Entonces, eso le da bastante relevancia a su texto y pues yo aquí devolvería los micrófonos para continuar la charla. Gracias. Pues muy bien, pues gracias Gil por la introducción o la reseña de este documento. Pues bien, ahorita pasaremos mientras a una ronda de participaciones, pero sí hay muchos puntos interesantes que menciona Einstein en este documento. De manera muy general, a mí me llama la atención uno de los puntos que es con el que comienza, ¿no? Que dice que si puede una persona que no es experta en estudio de temas económicos y sociales hablar sobre este tipo de temas, y él dice que sí, ¿no? Por una serie de razones, y a mí me parece muy interesante este punto, porque en primera va explicando la necesidad de que hay un conocimiento científico. O sea, porque muchas veces se nos pretende como que hacer esta división, ¿no? De las llamadas ciencias exactas o las ciencias naturales, que son las científicas, y muchas veces dicen que las ciencias sociales no son exactas, ¿no? Y que por lo tanto no carecen de esa característica científica, ¿no? Que sí podrían hacer. Entonces, me parece que ahí Einstein lo menciona, o sea, finalmente la economía también y la sociedad se rige a través de leyes así como se rige en las ciencias naturales o la naturaleza misma. Tiene leyes. Nosotros, ¿qué entendemos por una ley? ¿No? En el sentido de la metodología científica. Entendemos que algo va a ocurrir en determinadas circunstancias y en determinado tiempo, ¿no? O sea, si yo arrojo ahorita una moneda, esa moneda va a caer al piso, porque hay una ley que es la ley de la gravedad, o sea, que explica por qué ocurre ese proceso, pero esa ley de la gravedad pues está determinada a ciertas condiciones y a cierto tiempo. O sea, si yo me voy al espacio y arrojo una moneda, pues esa ley ya no va a ocurrir, ¿no? Ese fenómeno ya no va a ocurrir. O a lo mejor te vas a unos miles de años atrás o miles de años adelante, y a lo mejor la gravedad que conocemos hoy en día, pues ya cambió. O sea, todas esas leyes están determinadas a situaciones de tiempo y lugar, pero de que ocurre el fenómeno, ¿no? Entonces, en la sociedad y en la economía, también la economía capitalista tiene esas leyes, o sea, también se rige con esas leyes, ¿no? Fenómenos que ocurren en determinados espacios o tiempos. Entonces, Einstein lo voy a mencionar al inicio sobre esta cuestión de la cuestión científica. Ahora, hay otra parte que también me llama mucho la atención de Einstein, y dicen cómo el individuo, pues, o sea, cómo las personas, pues, estamos influenciados desde el inicio por la sociedad en la que nos tocó vivir, ¿no? O sea, de cierta forma, nosotros aquí en el marxismo lo entendemos esto en la parte filosófica, ¿no? Y en la parte del materialismo histórico, que cada sociedad o cada sistema económico va creando su propia, su propia forma de ver el mundo, ¿no? O sea, su propia forma de entender y creer que así son las cosas, ¿no? Lo que conocemos como la infraestructura y la superestructura. Entonces, Einstein lo menciona de manera así muy general, pero pues tiene
que ver, ¿no? Con la explicación de, por ejemplo, de cómo muchos científicos no se meten mucho a estos temas, ¿no? Precisamente porque la sociedad capitalista o la sociedad burguesa les ha hecho o los ha condicionado a creer en este tipo de sociedad capitalista, ¿no? O sea, y ya desde ahí tenemos esa limitante. Lo que hace el marxismo con la filosofía es precisamente quitarnos todos esos prejuicios, ¿no? Eh, Entender que de entrada, pues todos tenemos una filosofía y que una filosofía no es otra cosa más que una forma de interpretar el mundo. Y todos tenemos una forma de interpretar el mundo. O sea, todos, todos. El problema es que no todos tenemos una forma de interpretar del mundo elaborada, ¿no? O sea, el vendedor, no sé, de pan de aquí de la esquina, a lo mejor interpreta el mundo, pero no es consciente de esa forma de interpretar el mundo. Entonces, cómo la interpreta? Pues la interpreta ahora sí como fue viviendo, ¿no? Como dice ahí el refrán, como cada quien habla como le ha ido en la feria, ¿no? O sea, a través de experiencias, de vivencias, ¿no? Que no son otra cosa que las vivencias o las experiencias de la sociedad en que le tocó vivir, ¿no? La sociedad capitalista. Entonces, Einstein más o menos se trata de adentrar ahí, pero no se adentra demasiado, ¿no? O sea, entendemos las limitaciones porque tendría que irse a una cuestión filosófica que a lo mejor el marxismo sí ya lo puede absorber, pero el hecho de que Einstein lo toque me parece muy interesante, ¿no? Entonces, pues no sé, son de las cuestiones que al menos al inicio del documento me parecen interesantes. Y en la segunda, pues Einstein explica muy bien, ¿no? O sea, toda esta teoría del trabajo asalariado, del capital, ¿no? Los medios de producción. O sea, explica muy bien cómo a través del capitalismo, pues siempre va a haber un ejército de parados o de desempleados. O sea, porque es un sistema económico que está diseñado no para el uso, sino para obtener beneficio, ¿no? Obtener la ganancia. Y esta contradicción va a provocar precisamente que existan desempleados, existan carencias, existan pobreza, exista una explotación desmedida. Y Einstein lo explica de manera, yo creo que muy clara, ¿no? O sea, a pesar de que no es, como él lo menciona, no es experto en temas económicos ni sociales, ¿no? Entonces, pues yo si quieren, mientras aquí, la voy dejando, no sé si por ahí ya han ahí, lista para participar, si no, pues regresamos con Gil. Sí, gracias. Bueno, pues yo quiero destacar un poco más esta figura de Albert Einstein como una persona bueno, un científico que tuvo la oportunidad de cambiar el mundo de una u otra manera, positiva o negativa, fueron circunstancias, ¿no? Sin embargo, creo que tiene esa conciencia de los alcances de los seres humanos, ¿no? Y justamente cuando habla bueno, o sea, sí habla de las leyes sociales y de estas ciencias, este, pues que más que nada estudian el comportamiento del ser humano, tanto individual como en sociedad. Este, él dice, ¿no? Bueno, es que no es, bueno, no es un asunto menor, ¿no? Y no es un asunto que se tenga que tomar a la ligera. Eh, creo, eh, Creo que está también, bueno, en este texto lo veo como muy consciente del impacto que se tiene a través de eh, la actividad del conocimiento, ¿no? Y que está trasladando esta reflexión a las ciencias sociales y a las ciencias del comportamiento humano, ¿no?
Y también, bueno, nos habla bueno, bastantes situaciones, ¿no? O sea, creo que una de las cosas que tenía, ahora sí que, o en su vida, su experiencia personal, porque bueno, o sea, aparte de ser un científico que cambió el paradigma científico en muchos aspectos, este, cambió en su época ahora, la manera de pensar y la manera de hacer ciencia, ¿no? Este, y que también su experiencia en posteriormente cómo va a ser usada bueno, descubrimientos, ¿no? Este, esta potencia, ¿no? Que tienen estos descubrimientos que los pone, ¿no? En perspectiva, ¿no? Eh, y nos dice, bueno, es de que sin este fundamento ético, sin si la sociedad tiende ahora sí que a desarrollarse en la anarquía y estas relaciones capitalistas no se modifican, este, pues ahora sí que tenemos un peligro muy latente entre las manos, ¿no? O sea, incluso se cuestiona esta, el poder, ¿no? Que tiene el hombre para eliminar a su especie. Eh, y bueno, o sea, en realidad, eh, como que llega a mencionar, ay, no me acuerdo exactamente, estoy buscando la parte, pero llega a mencionar, bueno, pero pues creo que en ninguna otra época se habían preocupado más por preservar como la vida del hombre, ¿no? Entonces, eh, creo que también es un texto que mantiene eh, esta, eh, esta proporción, ¿no? Del hombre en la naturaleza. Y, y que también está pensando, ¿no? Que ser amo de la naturaleza y poder modificarla, bueno, pues tiene también sus consecuencias, ¿no? Y, y que en el capitalismo, eh, pues esas consecuencias son devastadoras, ¿no? Son tanáticas. En lugar de que sean productivas en favor de la vida, estas consecuencias pueden devastar no solamente al ser humano, sino al planeta Tierra. Y bueno, pues creo que es bien interesante porque eh, una persona eh, con la capacidad de Albert Einstein, o sea, ahora sí que con sus investigaciones, cambiar el rumbo, no solamente del siglo XX, ¿no? O sea, es un antes y un después de esta persona, ¿no? Y que su legado también ha perdurado muchísimo tiempo, para bien o para mal, ¿no? Y que está consciente de lo que él de lo que él aportó al mundo y está consciente también del problema científico. De hecho, o sea, cuando yo lo estaba leyendo, se me venía mucho a la cabeza esa frase de que pues no se trata de estudiar el mundo, ¿no? Pues hay que transformarlo, ¿no? Y esta postura de muchos científicos, ¿no? Hacia una neutralidad, supuestamente una neutralidad, ¿no?
este, que no existe, y que más bien han echado a las ciencias a los brazos a los brazos del capitalismo. Y esto no es como para que, ay, bueno, o sea, como un reproche a la ciencia, ¿no? Como tal, sino que me preocupa por el hecho de que la verdad eh, y los paradigmas se reproducen y justifican el mismo círculo vicioso, ¿no? Y que muy probablemente en otras circunstancias eh, tendríamos saberes diferentes que no estuvieran supeditados, ahora sí que o subsumidos en el sistema capitalista, ¿no? Y que muy probablemente sea la ciencia y los saberes capaces de liberar al ser humano pues, como ser humano, ¿no? Como hombre libre. Y eso es lo que no, o sea, lo que no pasa en la realidad, ¿no? En la ciencia. Ni mucho menos en las ciencias sociales y nada por el estilo, ¿no? Todo responde y todo está subsumido por el capital. Entonces, esa es la reflexión que me llevó eh, este texto, y bueno, pues como mi apreciación en general es todo. Gracias. Pues muy bien, Anaí. No sé si regresamos contigo, Gil. ¿Quieres comentar algo? Sí, sí, para, bueno, revisar un poco esta parte, ¿no? Sí, la cuestión es amplia, bueno, recordar sobre el papel de Einstein, ¿no? Pues él fue parte de una gran revolución científica. Poniéndolo en esos términos, hay que recordar que a fines del siglo XIX y la primera mitad del XX, pues fueron los mayores descubrimientos, ¿no? Que haya tenido la humanidad. Y Einstein fue pues parte de eso, ¿no? Fue uno de estos genios que pues cambiaron todos esos principios de la física, la química, las matemáticas. Entonces, pues es parte, ¿no? De ese gran cambio. Junto con muchos otros científicos, pues de entre los descubrimientos, pues fueron la naturaleza del átomo, ¿no? O sea, se llegó incluso a la división del átomo, es como la cúspide, ¿no? De esta revolución. Y bueno, entre otras cosas, ¿no? Por ejemplo, bueno, y podríamos mencionar esa parte, ¿no? La naturaleza del átomo, de las ondas y otras cuestiones. Pero podríamos también ver cómo eso se reflejó en la vida humana, ¿no? O sea, los cambios en la producción a partir de esa revolución científica, pues fueron enormes, ¿no? La capacidad de aprovechar la energía nuclear, las nuevas síntesis de productos y el aprovechamiento de la energía, ¿no? En general. O sea, y luego vendrán las otras tecnologías, ¿no? Después de el radio, la televisión, el internet, inclusive las computadoras. Entonces todo esto transformó la vida humana en el siglo XX y hasta la fecha, ¿no? O sea, todavía la producción pues depende, ¿no? En gran medida de los descubrimientos de esa época, que empezaron como ciencia pura, ¿no? A lo mejor un poco esto va en la cuestión que mencionaba también Edgar, pasando de una parte a otra, ¿no? Del carácter, ¿no? De estos científicos a la parte científica en sí. Y es que empezó todo esto como ciencia pura, ¿no? Aparentemente pura, o sea, descubrimientos que pues no parecían tener o que ni llegaran a tener alguna aplicación práctica. O sea, se hacían en laboratorios con científicos muy avanzados en matemáticas, en la transformación de la materia. Se empezó, digamos,
cambiar la forma en que se interpretaban las leyes de la naturaleza descubiertas de la época de Newton, por ejemplo. Y eso, en principio, pues no parecía, ¿no? Que tendría el impacto que tendría después, pero así ocurre muchas veces con la ciencia, ¿no? En realidad, la frontera entre la ciencia pura y la aplicada son más tenues, ¿no? De lo que suele creerse. Y a fin de cuentas, todo esto redundó en la transformación de la producción, no solamente en la variedad de productos o en el tipo de productos, sino la manera de producir. O sea, la industria capitalista da un impulso grande a la ciencia, sobre todo a las ciencias naturales, en los términos de la producción, para mejorarla, cambiar la organización de la misma producción, pero pues no lo hace en beneficio de los trabajadores, ¿no? No lo hace para aliviar su carga de trabajo, su desgaste, o en general ni siquiera para el consumidor, ¿no? Sino que lo hace para explotar mejor el trabajo, aprovechar más el trabajo y pues de extraer más pues valor, más ganancia en realidad. Entonces, eso por un lado. Y ahora bien, conforme el capitalismo se desarrolla a lo largo del siglo XX, de hecho, también hacen su aparición las ciencias sociales. O sea, también esa frontera por ese lado se borró, ¿no? O sea, digo, es el eterno debate entre ciencias sociales y naturales. A lo mejor podemos remitir a los que nos ven a otro video que hicimos, sobre dialéctica de la naturaleza. Creo que ahí, pues creo que basándonos sobre todo en la obra de Engels, pues pudimos esbozar un poco de este tema, ¿no? O sea, como lo importante de la ciencia es cómo aborda la realidad, ¿no? O sea, su conformidad o falta de conformidad con la realidad objetiva. Entonces, aquí en particular, a lo largo del siglo XX, pues esa frontera se volvió a borrar, ¿no? O sea, las ciencias sociales también pues hallaron en la mira del capitalismo, ¿no? El capital empezó a invertir mucho en estudios sociales. Se empezó a invertir mucho por ejemplo, en las investigaciones históricas. Empezó a invertir mucho en antropología. Bueno, hoy vemos como toda esta masa de estudios en antropología, historia, sociología y eso, pues ha aumentado mucho el conocimiento, por ejemplo, de las sociedades antiguas, de la sociedad actual. Ha arrojado muchos materiales de estudio e investigación, pero pues no lo ha hecho tampoco para mejorar la vida, ¿no? De la sociedad, o para hacer que los individuos vivan mejor. O sea, igual que con las ciencias naturales, pues este conocimiento ha sido aprovechado por ejemplo, para contrainsurgencia, ¿no? O sea, para golpear de manera más eficiente a los movimientos sociales. O sea, sabemos que, por ejemplo, los aparatos represivos del Estado realizan muchas de estas actividades precisamente para mejorar la dominación, ¿no? Para afinar, por ejemplo, el conocimiento de las clases y de los individuos, pues para incrementar la mercadotecnia, para hacerla mejor, para garantizar, por ejemplo, pues sí, que no crezca el movimiento sindical. O sea, los aparatos ideológicos usan mucho este conocimiento pues para impedir que los individuos se orienten hacia el marxismo, ¿no? Mucho de esto es invertido para combatir el marxismo. Ahí a lo mejor sí se presenta una contradicción como en la que menciona Einstein, ¿no? O sea, aparece la ética y aparece la vocación de cambio social, ¿no? O sea, mientras el marxismo es la ciencia y la filosofía de la revolución, ese crecimiento en el campo del conocimiento por parte del capitalismo, pues no se orienta al marxismo, ¿no? O sea, digamos, la parte más científica de las ciencias sociales.
hay una contradicción, pero eso se debe a que pues el conocimiento en las ciencias sociales pues sí conduciría a la revolución, ¿no? O sea, conduciría a la crítica del régimen social y pues ahí ya choca con los intereses. Entonces ese impulso del capitalismo a desarrollar las ciencias sociales se topa con ese límite, ¿no? De que si alienta el crecimiento de las ciencias sociales, pues puede acabar orientando hacia una mayor crítica y que los científicos sociales acaben llegando a posiciones marxistas. Entonces, eso ocurrió, por ejemplo, en algunos países. Y a reforzar la contrainsurgencia, ¿no? Por ende. Entonces, digamos, el capitalismo hace crecer a las ciencias hasta cierto punto y a las técnicas, pero finalmente llega a un punto en que ese conocimiento y esa crítica, pues, ya representan un riesgo y entonces el capitalismo se vuelve un obstáculo para el conocimiento y para la misma ciencia, tanto en el campo de las ciencias naturales como en el campo de las ciencias sociales. A lo mejor en el campo de las ciencias sociales ese límite se alcanza antes, por lo mismo de que la crítica de la sociedad pues es algo que afecta directamente, ¿no?, la dominación. Pero también ese límite se alcanza tarde que temprano en las ciencias naturales, cuando mejorar la técnica puede representar un riesgo para el nivel de la producción en un momento determinado, cuando, digamos, pues representa un riesgo económico implementar una nueva forma de producir, ¿no? Puede afectar toda la capacidad instalada, o sea, toda la producción como en la que ya se ha invertido una cantidad de capital. Entonces, eso es una paradoja del capitalismo, ¿no? O sea, por un lado, alentar el desarrollo científico y técnico, tanto en ciencias naturales como en ciencias sociales, y por otro lado, querer ponerles un límite, ¿no? Querer encasillarlos en la medida en que son rentables y que son beneficiosos para el capitalismo, y impedir que ese beneficio sea para la sociedad en realidad, ¿no? O para el ser humano. Entonces, pues, es una contradicción real, ¿no? O sea, no deja de ser contradictorio, pero es real. O sea, es algo que podemos comprobar. Entonces, a lo mejor este texto pues está un poco inserto en eso, ¿no? O sea, cuando un científico como natural como Einstein pues, se acerca de manera honesta a la cuestión social, pues acaba llegando al marxismo, ¿no? Se acaba llegando prácticamente a los conceptos del capital, a los conceptos de Marx. Entonces, lo que se necesita es que se brinque ese límite que existe sobre la dictadura del proletariado, ¿no? Que se llegue a la posición revolucionaria. Pero bueno, eso es como que es más una cuestión histórica, ¿no? O sea, presente, como menciona Einstein, es como el individuo es formado con una condición biológica determinada, pero en cierto punto pues ya es la sociedad, ¿no?, la que lo conforma también. O sea, los individuos pues estamos limitados, ¿no? De alguna manera impulsados y a la vez limitados por las condiciones sociales en las que nos desarrollamos. Entonces, eso digamos, eso quisiera puntualizar para esta parte. Y devuelvo el micrófono. Gracias. Bien, gracias, Gil. Pues ahorita también a mí se me viene un poco a la mente, ahorita que salió esta película, ¿no? De Oppenheimer, que de hecho hay ahí una escena con Einstein y traen este dilema ético, ¿no? Sobre la construcción de los científicos de la bomba atómica, de construir algo que está destinado para aniquilar o matar de manera masiva. Me viene a la mente porque precisamente yo creo que a partir de esto Einstein es cuando empieza a adquirir conciencia. Hay que recordar que Einstein es alemán y se va a Estados Unidos a vivir y tenía una influencia, pues ahora sí, de norteamericana, ¿no? En ese entonces. Pero yo creo que la situación que él pone en alerta o que despierta a Einstein, pues, la Segunda Guerra Mundial y la construcción de la bomba atómica, o sea, el hecho ético que él se plantea de si un científico construye algo que está destinado para aniquilar,
en lugar de construir algo que está hecho para mejorar a la humanidad. Entonces yo creo que a partir de ese tipo de situaciones es cuando Einstein empieza a voltear, ¿no? O sea, ¿qué es lo que está pasando? O sea, ya este documento de por qué socialismo ya es un Einstein ya maduro, ¿no? Creo que está escrito en 1949, ya después de la Guerra Mundial y de la explosión de la bomba atómica, y ya es un Einstein maduro y ya empieza a cuestionarse, y este tipo de cuestionamiento lo orilla a irse a la base económica del sistema capitalista y a girar hacia concepciones, pues sí, a las concepciones marxistas, aunque no lo diga abiertamente quizá, pero gira hacia esas concepciones, hacia con por qué funciona así el sistema capitalista, ¿no? Sistema económico basado en una anarquía de la producción, donde los capitalistas están empeñados en estar vendiendo mercancías para obtener ganancias, sin importarles ninguna cuestión ética ni moral, o sea, simplemente la obtención de ganancias. Entonces, yo creo que este tipo de situaciones, pues como éticas o morales, pues realmente lo simbraron a Einstein al grado de que gira hacia este tipo de posiciones, pues sí, abiertamente marxistas o parte de lo que estudió Marx. Ahora, ya en la parte final, a mí me llama la atención, ¿no? O sea, la situación que él menciona, la necesidad de la economía planificada, de que entiende que en una economía planificada, pues la ciencia y en general la humanidad se desarrollarían muchísimo más rápido. Y él menciona que incluso con la democracia, ¿no? Yo entiendo su concepto de democracia de él al estilo norteamericano, ¿no? A la democracia burguesa, que incluso con un sistema democrático, el capitalismo terminaría corrompiéndose, ¿no? Entonces, aquí quizá aclarar, ¿no? Que es algo a lo que no se va Einstein. Dentro del sistema capitalista entenderíamos o más bien existen dos tipos de democracia, la democracia burguesa o la democracia proletaria. La democracia burguesa es lo que entenderíamos como, o más bien una concepción burguesa, ¿no? De ver la democracia sería que tú tienes la libertad de decir, ¿no? De decir lo que quieras, donde quieras, a la hora que quieras y decirlo como quieras, ¿no? O sea, eso es lo que entiende la burguesía como democracia. Pero entendemos que es una falsa democracia porque al final los que toman las decisiones pues son los que tienen el poder económico. O sea, al final yo puedo salir y quejarme de un montón de temas y cuestiones, pero al final yo no decido nada, ¿no? Ni la sociedad en su conjunto decide nada. Los que deciden en la sociedad capitalista, pues es una pequeña minoría que es dueña de los medios de producción, ¿no? O sea, son los que tienen el poder económico. Ahora, por el otro lado, la democracia proletaria, que entendemos que yo creo que es lo que Einstein no alcanza, ¿no? O no alcanzaba o no lo alcanzaba a comprender, ¿no? En el hecho de que él entendía que en la URSS pues no existía una democracia y sin duda no existía una democracia, ¿no? Existía un control, una élite burocrática que tenía todo el control centralizado de la economía y de hecho Einstein se lo plantea al final del documento, o sea, ¿cómo hacer para que esta burocracia no concentre tanto poder económico y político al grado pues que destruya, ¿no? Las libertades individuales, que precisamente esto ya lo había respondido Lenin, que era a través de una democracia proletaria y la dictadura del proletariado, que es la otra forma de entender la democracia, ¿no? O sea, mientras la democracia burguesa tira al individualismo, la democracia proletaria pues impulsa la colectividad, ¿no? O sea, son dos cuestiones completamente distintas, ¿no? O sea, mientras tú en la democracia burguesa, tú como individuo, según aparentemente dices lo que tú creas,
en la democracia proletaria tú lo dices teniendo una conciencia social de que esto tiene que beneficiar a tu clase social, no como un individuo aislado. O sea, así como tu individuo aislado puedes opinar, pero lo tienes que hacer desde una perspectiva social. Entonces yo creo que en ese sentido Einstein pues todavía no lo alcanzaba a comprender porque tendría que haberse ido a leer hasta Lenin, ¿no? A entenderse con la dictadura del proletariado y entender todos estos textos que sí, debido a la concepción que estaban como muy satanizados, pues no se adentraban, ¿no? Entonces, pues yo ahí ese tipo de comentarios, ahí lo dejaría, ¿no? No sé si Anaí quisiera también comentar algo más. Sí, sí, muchas gracias. Sí, bueno, lo que dijo también Gil es bien importante, ¿no? Porque precisamente esta experiencia de persecución que tiene Einstein en Alemania, o sea, que no es el único científico que que lo vive, ¿no? O sea, es que Alemania empieza a, pues muchos años antes de la Segunda Guerra, ¿no? A declarar a los judíos como sujetos sin derechos, ¿no? Súbditos carentes de derechos. Y empieza a apartar a todos estos científicos o funcionarios públicos de sus funciones. Entonces, muchos científicos de Alemania que estaban ya en las universidades y que incluso habían ganado premios Nobel, como James Frank, que después, que pues sí, o sea, ya después, ya en 35, él ya se unió al proyecto Manhattan. Incluso, bueno, pues estas posturas eh, también hicieron la persecución de científicos judíos como ay, ¿cómo se llama el del ciclo de Krebs? Sé que se apellida Krebs, pero no me acuerdo cómo se llama. Este, y que pues esta situación también, o sea, aparte de que Einstein ya gustaba de cierta eh, posición dentro de las, ahora sí que los círculos científicos, él pues sí podía o tenía acceso a viajar a Estados Unidos, a viajar por Europa, no era como una presa fácil de esas políticas porque no se encontraba en Alemania ocupando como un puesto directamente de alguna universidad, sino que pues él colaboraba con varios institutos de Estados Unidos, como el de Princeton, con el que o sea, en el que se va a quedar, pues después, ¿no? Entonces, sí hay, y además, o sea, esta tradición que tiene, no nada más por ser judío, sino porque así como muchos judíos tienen esta persecución, pues tiene empatía hacia hacia sus colegas, hacia sus paisanos. Y justamente, o sea, es que otra manchita de la que muchas veces podían, bueno, perseguir a los judíos era por ser socialistas. Y de hecho, pues eso era lo que justamente muchos personajes como Walter Benjamin, como, ay, ¿cómo se llama este señor? Brodel, este, pues de lo que van a escribir después, ¿no? O sea, son esas personas que también están incursionando en la reflexión
sobre el socialismo y que además, o sea, bajo un régimen fascista como cómo se dice? Autoritario como el que se vivió tanto en Alemania, en Italia, bueno, pues la única esperanza era fundamentar este contrapeso con un nuevo orden político a través de la dictadura del proletariado, de la organización social de este enfrentamiento a las posturas capitalistas más radicales, ¿no? En donde, bueno, ya él lo dice, ¿no? Bueno, es de que las ganancias se quedan en pocas manos, ¿no? O sea, y todo lo demás, a todo el resto, eh, se le queda la miseria y solamente unos cuantos pueden disfrutar de, de toda la riqueza que producen los demás. Entonces, él está bien consciente de la problemática. Este, creo que en una entrevista que le habían hecho en un periódico de Estados Unidos, él había comentado que la necesidad de vivir en un país en donde se toleren las ideas, ¿no? Y creo, en esa entrevista de ese periódico, este, habla de que se tolere pues, la libertad, etcétera, ¿no? Sin embargo, la descripción de esto es de lo que dice en esa entrevista, va también hacia el socialismo. O sea, en donde haya eh, una, ahora sí que una felicidad social, ¿no? Que en donde se conviva como más amablemente. No me acuerdo cómo van las declaraciones, eh, pero más o menos eso dice. Y no sé qué tanto pudo declarar libremente en otras oportunidades Einstein, estando ya en, en Estados Unidos y sobre todo ya empezando la Guerra Fría, ¿no? O sea, la Guerra Fría empieza inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, o sea, no hay como un tiempo de preparación. Entonces, este escrito que Albert Einstein se avienta, pues se avienta, ahora sí que en su calidad incluso todavía de expulsado de Alemania y refugiado en Estados Unidos, ¿no? O sea, hay que tener pantalones todavía para eso. Este, y que, eh, el enemigo, ahora sí que más grande de Estados Unidos, estaba conformando en el otro polo, ¿no? En el socialismo. Entonces, pues hasta ahí, o sea, es algo que, que considero importante, y que sí, o sea, este impacto que tuvieron estos científicos viene también a marcar eh, la diferencia entre un régimen fascista pues, que expulsa a estos científicos y que son usados además eh, sus investigaciones se utilizan como arma, no nada más contra Alemania, ¿no? O sea, sino contra el mundo, ¿no? O sea, los, estos, estos científicos que participaron en el proyecto Manhattan, ¿no? Y que además que todas estas innovaciones, este, ahora sí que todos esos avances científicos que tuvieron, ahora sí que eh, les abrieron la puerta a su sobrevivencia propia, ¿no? O sea,
es algo que si no te frustra, que tu sobrevivencia esté condicionada a que apoyes, este, la destrucción de otros pueblos, ¿no? Y que tengas, pues sí, o sea, que colaborar, porque pues ahora sí que de alguna manera, saliste de un régimen y te adoptaron en otro. Pues ni modo. Y que también, tu familia y tu individualidad, o sea, eh, tú como persona, física estés, corriendo también ese riesgo, pero también tu familia, ¿no? A las personas que quieres, y también, o sea, si no si no lo hicieras tú, aparte de que te mueres, viene otra persona y de todos modos el objetivo ya estaba, ¿no? O sea, y bueno, pues bueno, esa es la reflexión que quería, hacer. Gracias. Pues muy bien, Anaí. Pues no sé si ya regresamos con Gil para ya conclusiones finales. Sí, si quieren. Digo, si queda algo por ahí, pues todavía no podemos. Órale, pues. Pero pues, pues básicamente sería quedarnos con bueno, con dos partes, ¿no? O sea, primero quedarnos con la última reflexión de Einstein, que de hecho es, pues, la reflexión de los marxistas, ¿no? En el momento actual, o sea, o esa debería ser, ¿no? O sea, cómo llevar adelante la dictadura del proletariado y que no degenere en una burocracia, ¿no? O sea, una burocracia que se va alejando de los objetivos revolucionarios, ¿no? Socialistas. Y pues esa es una pregunta completamente abierta en realidad, o sea, se pueden revisar mucho esos puntos. Digo, ya hay evidencia, no estamos en cero, ¿no? O sea, tenemos toda la historia soviética a la vista, o sea, para, digamos, comenzar a trabajar, ¿no? Tenemos la experiencia de Cuba, la experiencia de China, de Vietnam, de Europa Oriental. Entonces, digamos, pero más allá de eso es también la dinámica del capitalismo actual, ¿no? O sea, ver cómo se han sembrado determinadas contradicciones, como el carácter mundial del capitalismo pues es incontestable. O sea, pero también hay que recordar que el hecho de que sea un sistema contradictorio pues lo hace vulnerable también. O sea, no nos quedemos con la apariencia de la fuerza, ¿no? Del capitalismo. O sea, realmente sus contradicciones son a la par que se hace más fuerte, pues también sus contradicciones se exacerban, ¿no? O sea, el deterioro ambiental causado por el capitalismo es dramático y no solo esa parte de la naturaleza, ¿no? Sino del ser humano, o sea, las tendencias, por ejemplo, lo que mencionaba Einstein, ¿no? De ese conocido suyo que había caído ya en un escepticismo total, ¿no? Preguntando si había algo de malo en que desapareciera el género humano, ¿no? O sea, eso también habla de un desgaste psicosocial, ¿no? O sea, hay mucha gente seguramente piensa así, o sea, que no están reñidos, ¿no? Con la desaparición del género humano, ¿no? ¿Cuánta gente no piensa así? Y a veces lo dice y a veces no, pero está ahí, ¿no? Esa mentalidad pues de primero que se acabe el mundo, ¿no? Incluso que se acabe el capitalismo, ¿no? A lo mejor la degeneración libertaria, ¿no? De la ideología capitalista, ¿no? Es una manifestación de este nihilismo, esta enajenación, ¿no? O sea, el hecho de preferir cualquier contradicción capitalista a la verdadera libertad humana, pues es muy patente, ¿no? Y desgraciadamente muy patente en capas jóvenes, ¿no? Y trabajadoras, o sea, también o sea, han sido permeadas por estas ideologías, esta práctica ideológica. Pero pues esa es otra contradicción exacerbada, ¿no? Que puede llevar a su contrario, ¿no? O sea, a la emergencia e incluso
pues, en un momento en que ya nadie la espere, ¿no? O sea, puede volver a emerger la posición política del socialismo, ¿no? Como un movimiento de masas. O sea, hay que recordar también con la historia que pues cuando el movimiento bolchevique emerge, pues no tenía como que todo a su favor, ¿no? Precisamente, sino a veces lo contrario. O sea, había movimientos más grandes, había incluso masivos, ¿no? Entre los propios trabajadores, pero pues la labor constante fue transformando la situación, ¿no? El ser humano pues está no solo condicionado por contradicciones individuales, ¿no? Sino también por la transformación de la sociedad, los cambios en la sociedad. Es una dialéctica finalmente. Puede conducir a su contrario, ¿no? De una predominancia del capitalismo a su contrario. Digo, quien recuerde los años 90, o sea, en el, en el umbral del derrumbe soviético, pues puede recordar fácilmente lo aplastante que era la ideología capitalista, ¿no? Yo diría que hoy es más vulnerable que en los años 90. O sea, la borrachera, la verdadera borrachera intelectual de los años 90 contra el socialismo era abrumadora y absurda, ¿no? O sea, se llegó bueno, ya Fukuyama es un lugar común, ¿no? El famoso fin de la historia y bla, bla, bla. Pero no solo él, sino muchos intelectuales de izquierda estaban tirando sus libros de marxismo, ¿no? O sea, estaban arrumbando todo lo que decían de socialismo y estaban buscando por aquí, por allá, ¿no? O sea, lo primero que se encontraban en el mercado ideológico capitalista lo abrazaban, ¿no? Y empezaban a hablar de toda clase de opciones y altermundismos, ¿no? Entonces, hoy tanto el llamado neoliberalismo, la doctrina económica neoliberal, como todas estas alternativas, pues han ido deteriorando, ¿no? Entonces se convirtieron en meras modas. No es que no haya modas ahorita. O sea, claro que hay muchas modas intelectuales, siempre las ha habido, pero de alguna manera no se sostienen tan fácilmente, ¿no? En ausencia de algo tangible. Y pues ahí está la teoría marxista, ¿no? O sea, con la solidez, ¿no? Que ha adquirido a lo largo de estas décadas, pese al derrumbe soviético, ¿no? Que finalmente pues es un tema de estudio, ¿no? También para la teoría marxista. O sea, difícilmente podríamos decir que haya una teoría que pueda realmente encontrar, ¿no? El sentido del derrumbe soviético, que no sea misma teoría marxista, ¿no? O sea, intentar buscarlo en la historiografía burguesa o en todas esas mil escuelas que se inventan, pues yo creo que no llevaría gran cosa. Y ya nada más mencionar, ¿no? Sobre el papel de los científicos, ¿no? En la dinámica social, ¿no? O sea, a lo mejor descargar un poco, ¿no? A los científicos de la era nuclear por el surgimiento de las armas, ¿no? Nucleares. Finalmente la tecnología nuclear es dual, como toda tecnología. Por un lado, pues es la energía nuclear, ¿no? El aprovechamiento de una gran, inmensa fuerza de poder, que es la tecnología nuclear de las plantas, ¿no? O sea, las plantas nucleares son una gran fuente de energía, ¿no? Para el planeta y es un recurso que se puede aprovechar muy bien, digo, con toda la seguridad del caso. Y sobre el papel de los desarrolladores de las bombas nucleares, por ejemplo, yo también, bueno, los veía así como con más escepticismo. Digo, es algo que no he investigado a profundidad, solamente son algunos datos que salieron recientemente. Y es que, pues, su análisis de ellos pues, era un poco más profundo de lo que normalmente se ha considerado. O sea, ellos eran enemigos del fascismo, muchos, Szilard, Einstein, Oppenheimer y otros eran enemigos del fascismo. Y ellos creían que pues la bomba nuclear nazi estaba a la vuelta de la esquina, y de hecho sí, o sea, había científicos como Heisenberg que estaban trabajando en la bomba nuclear nazi. Entonces sí tenía muchas posibilidades, o sea, no era como cosa de un solo científico, ¿no? O sea, los científicos de la época pues estaban muy capacitados. Y los que se habían quedado en Alemania tenían la capacidad de haberlo desarrollado, pero
Bueno, y por eso los científicos, sobre todo judíos que emigraron a Estados Unidos, pues llevaban como la delantera, ¿no? Y lograron que el proyecto Manhattan pues lo consiguiera. Además, la Alemania nazi pues fue frenada en gran medida por una operación secreta de Inglaterra, ¿no? Que destruyó un embarque de agua pesada que salió de Noruega hacia Alemania, entonces fue destruido. Pues eso frenó mucho la carrera armamentista nuclear alemana. Y la otra es que los mismos científicos que trabajaban para Estados Unidos tampoco consideraban que sería bueno que un solo país tuviera el arma nuclear. Entonces, hoy se sabe que, de hecho, ellos establecieron rutas de comunicación con los científicos soviéticos, con los científicos nucleares soviéticos, y colaboraban y resolvían problemas juntos y eso a espaldas, ¿no? Los ocultos de los servicios de inteligencia estadounidenses colaboraban porque también consideraban que no era bueno para la humanidad que un solo país tuviera armas nucleares porque pues, podría emplearlas, ¿no? Sin medida y sin freno, como hizo Estados Unidos contra Japón. Entonces ellos siguieron colaborando con la ciencia soviética para que también ellos desarrollaran su propia arma nuclear y eso equilibrara, ¿no? O sea, que al tener las potencias soviéticas y estadounidenses el arma nuclear, pues ninguno lo usara. Lo que finalmente fue lo que ocurrió, ¿no? Finalmente, hasta el momento, las potencias nucleares no se han enfrentado entre sí pues, porque sus capacidades nucleares pues, las aniquilarían mutuamente y al planeta. Entonces, pues sigue un poco en descargo, ¿no? De estos científicos del proyecto Manhattan, es que, pues digamos, no se fueron tanto así como con la ilusión de la democracia, ¿no? Y pues sí establecieron esa, ese vínculo con los científicos soviéticos para equilibrar las cosas. Y otra es, a lo mejor también resaltar, ¿no? Pues la guerra nuclear no es positiva para nadie en el mundo, pero pues afortunadamente, o bueno, en ese sentido, pues México tuvo una política, ¿no? O ya tenía una política contra el armamento nuclear, porque de hecho nuestro país es directamente afectado, ¿no? O sea, el caso de una guerra nuclear, pues, o sea, el desastre nuclear no es solo para Estados Unidos, ¿no? Hay que tener bien presente que por las condiciones ambientales de esta zona del mundo, México sería pues, correctamente afectado por una conflagración nuclear contra Estados Unidos. Entonces, pues es importante, ¿no? Los tratados de Tlatelolco, que se llamaron para desnuclearizar, ¿no? Mantener fuera de América Latina del ámbito nuclear. Entonces, o sea, México, pues, como todo el mundo, deberían seguir en ese camino, ¿no? De emprender todo esfuerzo diplomático para pedir la proliferación nuclear y las escaladas, ¿no? De armamento. Pero pues desgraciadamente Estados Unidos sigue escalando, ¿no? Su conflicto nuclear contra Rusia. Entonces, sigue construyendo armas, se están retirando de los tratados, entonces, digamos que han escalado la posibilidad de una conflagración final nuclear, que finalmente viene a ser una cuestión del orden económico capitalista, ¿no? Que pues sigue buscando la solución donde no le existe, ¿no? O sea, excavando, o sea, tratando de sacar al mundo del hoyo, escarbando más abajo, ¿no? Supuestamente tratando de salvar al mundo. Cuando solo se trata de salvar la ganancia, ¿no? Salvar las ganancias capitalistas. Entonces, escalando las guerras. Pero bueno, digamos, Einstein no fue tanto en el tema nuclear realmente, ¿no? O sea, está de alguna manera relacionado y sobre todo en la cultura popular, ¿no? Se le ve casi como el padre de la tecnología nuclear, pero en realidad pues fueron nomás otros científicos, ¿no? Él estuvo relacionado, fue parte de la revolución científica. Pero bueno, sí es interesante el tema, ¿no? Para otra charla. Pero bueno, ya lo dejaría aquí por el momento. Gracias. Pues muy bien, entonces, no sé si hay algo más, si Anaí quiere decir algún comentario ya final, o ya concluimos. No, ya dije todo. Pues muy bien, entonces yo creo que ya con esto concluimos la charla de hoy. Recordarles a todos que nos apoyen dándole like al video, compartiéndolo entre sus contactos,
También que visiten nuestra página web de morenasocialista.org.mx, donde subimos artículos de análisis político. Nuestro canal de YouTube, ahí también subimos estos videos. También pueden suscribirse al canal, darle me gusta, y también en las redes sociales de Twitter, ahora X, también ahí tenemos nuestra red social como Morena Socialista, donde también compartimos los artículos y todo nuestro material. Entonces, pues les hacemos la invitación a que nos puedan seguir pues todos los martes a las 8. Aquí tenemos nuestras charlas en vivo. Y pues no sé, si ya sería todo, pues nos despedimos, compañeros. Sí, gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches a todos. Hasta luego. Bye.